buenas tardes. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos... Por eso es importante, cuando Dios nos habla, de una u otra manera nos habla
en la Santa Palabra, en la Santa Biblia. Y tenemos que seguirnos a la palabra de Dios. No podemos andar en base a criterios personales o en base a la amargura que dicte, se piense con el hígado, con la amargura y no con el cerebro. Por tanto, es importante sugerir, invocar a los ministros de la palabra. Muchas veces estamos cometiendo el Señor está observando si realmente lo que estamos haciendo está bien o está mal. Lo dice, muchos de hay que sopesar, hay que aplicar la balanza, llamarlos, invitarlos, por más que hayan cometido el pecado más despreciable. Hay que invitarlos y escuchar.
que no se destruya. Si alguna oveja se escapa del redil, tenemos que buscarlo como pastores. No mandarlos a los supeditados, a los miembros. Uno como pastor, demostremos que realmente somos pastores con mayúscula. Tenemos que buscar. No mandarnos solamente, ve a buscar a la oveja, ve a tal lugar. Nosotros como pastores. ¿Por qué se nos llama pastor? De nombre, tenemos que ser pastores con mayúscula, pastores con letra de oro, pastores que realmente brille ese cargo, esa responsabilidad de ser esclavos, ministros de la palabra, ser seguidores de la palabra. Sí, digamos, nosotros debemos ser auténticos hijos de Dios. Demostrémoslos con los hechos. Esta parte dice Mateo 7:23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, apartaos de mí, aquellos ministros de Dios, como se le llame, actúen como hijos de Dios, actúen como representantes
amor de Dios. Muy buenas tardes, queridos amigos. En esta preciosa tarde, en el nombre de Jesús, permíteseme ingresar a vuestros hogares, a tus preciosos y brillantes hogares de mucha bendición. El tema de hoy día se llama los pastores inútiles, en el nombre de Jesús. Pastores inútiles es el tema de esta preciosa tarde, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre mío, en el nombre de Jesús, ante tu santa presencia, mi amado Dios, bendice esta preciosa tarde, en el nombre de Jesús. Declaramos bendecido esta preciosa tarde, en el nombre de Jesús, Padre Jehová, y te cedo la palabra del Espíritu Santo. Abre mi mente, abre mi corazón, para poder hablar a la humanidad. Bien. El tema principal de esta preciosa tarde es pastores inútiles. Está exactamente en Zacarías 11, del verso 4 hasta el verso 17. Pero vamos a tocar solamente puntualmente algunos versos nada más. Dice Zacarías 11, 4: Pastores inútiles. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza. 11:5: y las cuales matan a sus compradores y no tienen por culpables, y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Hay pastores que no tienen piedad de que expulsarlos del redil, no les importa realmente. Que se vaya al mundo, que se destruya, o se suicide, o se pierda en el alcohol, en la droga, o en cualquier inmundicia que ofrece Satanás. Por eso, queridos hermanos, en esta tarde quiero mencionar de que nosotros, los pastores, son los ministros, los que llevan la palabra, los que traen la palabra, son los representantes de un Dios poderoso. Por tanto, nos extraña mucho que se expulse a nivel mundial, hablo, a nivel de toda América, toda Europa, el Asia y el África y la Oceanía. Hay muchos pastores que no están cumpliendo a cabalidad como Dios manda. Nos extraña realmente cuando el Padre mismo, Jehová, habla también en el capítulo 11, verso 8 de Zacarías, dice: y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Nosotros tenemos que ser más cautos, más calmados, pacientes. Tenemos que ser personas que tengamos la paciencia de un médico, que estén tratándolos a las almas con la prudencia del caso, con el amor de Dios. Los pacientes, las ovejas, son almas que necesitan de la palabra, y muchas veces por falta de la palabra o falta de un mensaje divino se pierden, cometen atrocidades, delitos, cometen pecados despreciables. Pero Dios nunca
aborreció al pecador. Dios aborreció al pecado, mas no al pecador. Él nos ama, aun con nuestros pecados sean tan despreciables, abominables. Dios nos ama tanto. Con qué cuidado, con qué prudencia, con qué amor. Inclusive entregó a su Hijo unigénito para poder salvarnos. Lo mandó como si fuera a un San Martín, a un Bolívar en América, para lograr la independencia de América Latina. Jehová de los ejércitos envió a su Hijo Jesucristo para independizarnos del pecado, independizarnos de la enfermedad, independizarnos de toda la inmundicia que ofrece a Satanás. Pero nosotros, o los ministros de la palabra, los servidores de la palabra, los evangelistas, los pastores, los que llevan el mensaje de Dios, no podemos ser dictadores. Tenemos que siempre usar la paciencia, escuchar a las partes, no parcializarnos ciegamente, hablar de una persona, ciegamente sentenciar. Eso lo hacían los inquisidores, eso lo hacía Hitler, eso lo hacía Pinochet en América. En Alemania, Hitler fue el que mató a millones de personas por falta de entendimiento. Era el mismo representante de Satanás. Por ello, es que nosotros en esta pincelada, en este mensaje pequeño, invocamos, exhortamos a cada ministro de la palabra. Lo dice exactamente el Padre Jehová. Los ministros, lean ustedes en Zacarías 11, del capítulo 4 hasta el capítulo 17. Habla de los pastores inútiles, pastores que no están llevando bien al redil. Se está usando criterios personales, están actuando con el hígado, no con el cerebro y el corazón. Y no es justo. Ustedes, ministros de la palabra, que están predicando todos los días, actuemos como hijos de Dios. Especialmente invitemos, si hay un litigio entre las partes por alguna causalidad, invitarlos a cada uno de ellos para que ellos puedan plasmar, ellos puedan decir, puedan hablar, demostrar los hechos, demostrar sus argumentos y luego empezar a dar la sanción que corresponda. No ciegamente. Somos representantes de un Dios, ministro de la palabra. Tiene que ser pastor con mayúscula, demostrar nuestro perfil. Bueno, continuemos con el tema, los pastores inútiles. Entonces, en esta tercera parte, queremos hablar de que los pastores deben encaminarse en forma correcta en este andar. Somos hijos de Dios y por tanto tenemos que demostrar en la praxis, en la práctica, nuestra calidad de pastores, de ser ministros auténticos de un Dios poderoso. ¿Sí? En esta parte, cuando nos habla también, dice: ay del pastor inútil, que abandona el ganado, hiera la espada de su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Eso dice la palabra.
Escucha, por favor, repito nuevamente. Ay de los pastores inútiles. Estamos en Zacarías 11:17. Dice, ay de pastores inútiles que abandonan el ganado, hiera la espada a su brazo, hiera la espada a su brazo, y su ojo derecho, de todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Dice la palabra de Dios. ¿Estás escuchándolo? ¿Estás escuchando, hermano pastor? Hermano ministro, ¿estás escuchando? Ay de los pastores. Dice la palabra de Dios, no dice el hermano Benjamín, lo dice la palabra de Dios en Zacarías, el capítulo 11, verso 17. Lean, ministro de Dios, no es mi palabra. Mucho cuidado. Así como Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, así como Caín fue castigado por el relámpago en la que le sella la frente con un árbol, una estrella, una luz que dejó estrellado su frente con ramas, ramificado de dolor y se ha marcado de por vida. Por tanto, en esta preciosa tarde reitero que todos los pastores reflexionen. Ahora, al margen de ser abogado de la humanidad en la tierra, humanamente hablando, ahora me declaro abogado de la palabra de Dios. Como abogado de la palabra de Dios, invoco, exhorto, ordeno que cada pastor tenga la correcta actitud para tratar a sus miembros, a los miembros de la iglesia. Mucho cuidado. Ya lo han escuchado. Ay de los pastores inútiles. Que dice, vuelvo a repetir para reiterar, ay del pastor inútil que abandona el ganado, que expulsa el ganado, así por así, sin escucharle por lo menos una palabra de piedad. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Lea, muchas veces hay pastores que ni siquiera leen la Biblia. Superficialmente leen algunas partes y se olvida después. El pastor debe leer desde el inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis, haber leído durante todo el año o todos los años. Termina de leer y nuevamente vuelve a releer. Nuevamente. Ese trabajo del pastor, para conocer verdaderamente la iglesia, verdaderamente el mensaje de Dios. Por eso, nosotros tenemos que buscar la forma de llegar al corazón de un Dios poderoso, por nuestras actitudes, gobernar bien, en forma justa, democrática, razonable, con sabiduría, con inteligencia. No podemos ser empíricamente tener a las ovejas en la ignorancia. Que conozcan la palabra, que lean la Biblia. No lo tengan la Biblia guardado, camuflado, diciendo, bueno, la Biblia, ¿dónde está tu Biblia? Está en el corazón. Carguemos la Biblia. ¿Por qué tenemos vergüenza? Obviamente, para poder evangelizar se puede usar estrategia, pero no pues ignorarlo. Hay iglesias, denominaciones del Perú y el mundo, que se les pregunta sobre si sabe alguno siquiera unos 2, 3, 4 versos de memoria. No sabe nada. Nada. Si las ovejas están así, ¿qué será el pastor? También no sabrá nada. Mecánicamente hablará palabras humanas, usando algunos versos. Suficiente. Aprendamos a leer la sana doctrina directamente de la palabra de Dios,
directamente de la Biblia. Estamos, algunos pastores, parecen los católicos, lo mayor respeto, están utilizando otros libros, el catecismo traducido, las oraciones redundando, que Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro. ¿Qué diferencia hay con los católicos y el evangelista, el abogado, el pastor evangelista, para poder repetir las mismas cosas rutinarias, hablando palabra de hombre? En cada mensaje tiene que demostrar con la palabra de Dios, porque si no las almas creen a medias tintas. Cuando ya leen la palabra exactamente como está escrito en la Biblia, recién entienden y pueden creer en un 100%. Si no, creen a medias tintas, a un 20%, 30%, por más que el pastor sea retórico, lírico, que hable muy bonito, muy elegante, muy ungido, pero en la praxis, en el fondo, no hay ninguna transformación. A veces van a orar a sus denominaciones y van a sus casas igual, y peor todavía. Y a veces se le pregunta alguna persona pregunta a sus esposas o esposos, preguntan ahí, llegan después de haber orado, vienen como unos ogros, como unos demonios o unas demonias, y se le pregunta: ¿usted ha ido a orar a Dios, al Padre Jehová o al diablo? El Hijo de Dios tiene que ser transformado, tiene que ser íntegro en la iglesia, en las calles, en el trabajo, en donde sea. Tiene que ser una persona con capacidades de persuadir con la presencia de Dios, con las aromas de Dios, con la palabra de Dios que está escrito en la Biblia. ¿Por qué solamente hay muchos pastores a nivel mundial que hablan palabras humanas durante horas y horas y horas? Hablan palabras humanas, no sustenta con la palabra de Dios. Tiene que sustentarse. A veces por simular nomás usan algunos versos, pero el 100% de lo que